Listo, comenzamos. Listo, Carlos. Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda conferencia magistral del segundo día de actividades en esta segunda semana internacional de investigación del Centro de Estudios Universitarios Xochicalco. Agradecemos la presencia de todos los docentes, alumnos y público en general que nos acompañan, así también como la asistencia de las autoridades y ponentes que en este día nos honran con su presencia. Dando seguimiento con el programa, continuaremos con la conferencia denominada La construcción de paz y los derechos humanos a nivel ciudadano, el caso de Culiacán, Sinaloa, México. Y me permito presentar a nuestro ponente, Dr. Everard Mead, de la Universidad de San Diego, Estados Unidos. Asimismo, haré una breve presentación de lo más destacado de su amplia trayectoria del Dr. Mead. Actualmente es profesor de práctica de Brock School of Peace Studies de la Universidad de San Diego. Fue profesor asistente del Departamento de Historia y codirector del programa de Human Rights Minor de la Universidad de California en San Diego, del año 2004 al 2013. Su trayectoria académica es muy amplia. Obtuvo su licenciatura, su bachelor degree en Historia, así como su máster en Social Science por la Universidad de Chicago. Su PhD o doctorado es en Historia de América Latina en el año 2005 por la misma Universidad de Chicago. Su disertación denominada Anatomías de la Justicia y el Caos, la Pena Capital y el Público en el México Moderno del año de 1917 a 1947. Cuenta con una lista amplia de publicaciones con la redacción de artículos y libros, entre ellos La Pena Máxima, La Pena Capital y la Identidad Colectiva en el México Moderno, así también como un libro que actualmente se encuentra en fase de desarrollo por la Universidad de Stanford, que es Un grito del vacío, Gritando el vacío, violencia y resistencia en la guerra contra las drogas en México. En el chat comparto su currículum de manera amplia y sin mayor preámbulo cedo el espacio al doctor Everard Mead. Bienvenido de nueva cuenta y muchas gracias por compartir con nosotros. Pues hola, muy buenas tardes. Gracias a todo el equipo de la Universidad de Xochicalco por la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre la construcción de paz y derechos humanos en Culiacán, Sinaloa. Aprovecho la oportunidad de actualizar un poco mis datos personales. Ya no pertenezco a la Universidad de San Diego. Salí y he fundado una nueva iniciativa que se llama Proceso Pacífico, precisamente para avanzar el proyecto que voy a discutir hoy. Entonces, mi presentación es también una invitación a colaborar. Pues voy a empezar con el gran reto que enfrentamos en la construcción de paz. Con el homicidio estancado a niveles muy altos por 15 años, 100,000 desaparecidos, el descubrimiento de más de 2,000 fosas comunes por todo el país. Tenemos una generación de jóvenes que no recuerdan un antes, es decir, un México pacífico. No tienen recuerdo de eso. Y aún más alarmante, no ven un futuro distinto en el horizonte. Estamos, en otras palabras, en una guerra permanente. Y los valores de esta guerra chocan abiertamente con los de una sociedad democrática. Esto sí es grave. El daño económico es enorme también. Según el Índice de Paz México, la violencia inflige un daño equivalente a 22% del PIB. Sin exagerar, uno puede decir que en un país de ingresos medio altos como México, la violencia es la diferencia entre un país rico y un país pobre. El daño humano de la normalización de esta violencia es aún peor, aún más grave. A nivel social, apenas estamos documentando los efectos del trauma y el temor generalizados.
Hay indicios fuertes en las tasas crecientes de violencia familiar, adicciones y problemas graves de salud mental. Y por cierto, la pandemia agudizó estos daños, absolutamente sin duda, y nos urge actuar, movilizarnos de maneras que rescatan el sufrimiento del olvido y de la impunidad también. Pues yo no pretendo llevar una solución mágica. No llevo ni vacuna ni tratamiento milagroso por esta maldad. Tampoco ignoro el papel de mi país en la trayectoria de este problema tan intratable. Es un problema compartido, claro que sí. Y esta realidad siempre ha informado a mi trabajo. Lo que me gustaría hacer con toda humildad es compartir algunas reflexiones sobre el éxito que un grupo de lo cual yo he pertenecido desde el año 2015 hemos tenido en la construcción de paz en Culiacán, Sinaloa. Culiacán, Sinaloa, ¿no? Una ciudad sinónima con la violencia y el narcotráfico por mucho tiempo, desde hace años, décadas atrás, ¿no? Pero también una ciudad con una comunidad creciente de constructores de paz, quienes se han dedicado a colaborar para bajar los niveles de violencia y fortalecer a la sociedad civil dramáticamente en los últimos 5 años. Nuestro mecanismo principal en este esfuerzo es un diplomado en la construcción de paz con varios proyectos de incidencia hechos por los participantes en el diplomado. A partir de, para darles un sentido de escala de todo eso. A partir del 2015, yo he dirigido 6 versiones de este diplomado en Culiacán con varios socios locales, incluyendo la Fundación GS1, Construyendo Espacios para la Paz, pues autoridades como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Sinaloa, el TEC de Monterrey, Campus Sinaloa y otras organizaciones más. Juntos hemos entrenado como 500 nuevos constructores de paz. Entonces es una comunidad bastante grande. Y lo hice primero como profesor de la Universidad de San Diego y ahora como director de esta iniciativa Proceso Pacífico. Sobre el contenido del diplomado, ¿qué es lo que enseñamos, no? ¿Qué es el contenido? Pues el currículum es profundo, pero no especializado. Eso viene de una lección que he aprendido en 25 años más o menos de trabajo en el terreno de los derechos humanos. Y es que la capacitación especializada, y a veces muy necesaria y valiosa, no lo niego, pero frecuentemente agudiza la desigualdad y sin intención comunica el mensaje de que los derechos humanos pertenecen solamente a los abogados o a los forenses. Por ejemplo, en lugar de ampliar la base de participación o el sentido de pertenencia. Y queremos corregir este error muy común. Por eso, nosotros acercamos al problema de la violencia desde una multitud de perspectivas para alentar la participación de un público muy diverso. Son 5 módulos, los contenidos del diplomado: humanidad y violencia, ciudadanía y paz positiva, resolución de conflictos, memoria y justicia transicional, y finalmente innovación social y alternativas sostenibles al mercado negro. También pedagógicamente yo diría que el diplomado es muy interactivo. Hay discusiones de temas particulares, juegos de rol y escenarios y ejercicios de diseño y emprendimiento. También es aplicado y es la parte más importante para mí. Creemos que aprender algo en un grupo es bueno, pero hacer algo en un grupo es mejor, particularmente si reta y recalca la sabiduría teórica. Entonces, en cada versión del diplomado hacemos un gran proyecto de incidencia para aprovechar de la fuerza del grupo, estimular la colaboración cívica y demostrar las posibilidades de este tipo de colaboración en la sociedad, al resto de la sociedad, ¿no? Que queremos dejar huella. Por ejemplo, y el proyecto más exitoso que hemos hecho, más ambicioso también, en 2019 convocamos una Comisión Ciudadana de la Memoria. Y la idea era empezar un proceso de justicia transicional en Culiacán.
Pues, ¿por qué la justicia transicional? ¿O cuál es la definición de este fenómeno? ¿Qué significa? Pues, la justicia transicional, para mí, refiere a los procesos de verdad, justicia, reparación, prevención y no repetición que una sociedad implementa para remediar los daños hechos por un conflicto armado, atrocidad o una época de violencia. La literatura científica identifica 3 factores que urgen la adopción de nuevas medidas de justicia transicional en México hoy en día. Primero, los países que han salido de dictaduras y guerras civiles sin procesos rigurosos de justicia transicional tienen menos paz y tienen democracias más frágiles comparados con los que han implementado medidas de justicia transicional mucho más robustas. Segundo, y esta parte es clave para el México contemporáneo, la justicia transicional puede jugar un papel clave en poner fin a un conflicto armado o época de violencia, como ha pasado en Colombia y Túnez. No es solamente una herramienta para considerar después de un conflicto o durante un cese de hostilidades, ¿no? Puede hacerlo durante un conflicto para ponerlo a fin o ayudar en esos esfuerzos. Y tercero, para funcionar bien, la justicia transicional tiene que visibilizar y representar la realidad cotidiana de la violencia, no solamente los casos más atroces o escandalosos. No podemos solamente platicar sobre la masacre de Iguala, por ejemplo, en México. Necesitamos llegar hasta la experiencia cotidiana de la violencia y visibilizarla. Entonces, nuestra Comisión Ciudadana de la Memoria fue diseñada como una medida de justicia transicional, pero a nivel ciudadano. Es decir, el modelo no era un proceso judicial ni policíaco tampoco, sino un primer paso, yo diría, de autoconocimiento ciudadano, con 3 grandes fines detrás en el diseño, con 3 fines principales, yo diría. El primero era documentar y reconocer la realidad humana de esta guerra, entre comillas. Es decir, la cantidad, calidad y diversidad de la violencia a partir del año 2006. Y esta realidad es una realidad más grave que la mera delincuencia, por un lado, pero más nebulosa que un conflicto armado entre 2 partidos también. Una realidad compleja de la violencia. Segundo, reparar al tejido social con estrategias para reincorporar a las víctimas y sus seres queridos con acompañamiento, visibilización y vinculación con redes de solidaridad. Y tercero, informar a proyectos de paz y justicia con las experiencias vividas de las personas y comunidades más afectadas para que puedan servirles mejor y ayudarles a evaluar los riesgos de cualquier acción con más confianza. Y tal vez también de tratarles más como clientes o como vecinos que como meras víctimas. Ok, este fue el diseño. Pero como todos sabemos muy bien, ¿no? La realidad es siempre más complicada y disfrazada. Y en este caso, todo empieza con la República de Facebook o la chusma cariñosa. Pues como Comisión Ciudadana, una de las metas principales del proyecto era catalizar una discusión pública sobre la experiencia de la violencia. Algo arriba y adelante de los hallazgos y conclusiones del proyecto de investigación, ¿no? Entonces lanzamos la convocatoria tras una serie de anuncios en un periódico local, el periódico El Debate en este caso, y mensajes promocionados en Facebook. La respuesta fue instantánea y acolorada. Aunque el proyecto y todos los líderes del equipo fueron locales de Culiacán y el anuncio recalcó este dato, utilizamos la página del Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego como la página principal del proyecto, nada más porque yo era el director de tal instituto. Y gran parte de la reacción inicial hacia la convocatoria enfocó en nuestro estatus de intrusos o gente de afuera,
carrucando para historias que reforzarían una caricatura negativa de Sinaloa o algo así, ¿no? Entonces, muchos cuestionaron a nuestros motivos y nuestra autenticidad. Algunos ejemplos. Un comentario. Si estas experiencias quedan en el olvido, ¿por qué revivirlas? Otro. Oye, ¿cuánto pagan? Otro. Tal vez para comprenderlas, creo deberías vivir aquí un tiempo. Otro. Este acto es señal de que ellos cooperan y debemos aguantar siempre. Otro, más claro, más elegante. A mí me huele a trampa. Pues algunos comentaristas pivotaron fácilmente desde sus sospechas en cuanto a nosotros como desconocidos hasta los riesgos de hablar sobre la violencia en Culiacán. Y es algo que uno tiene que tomar en serio con un proyecto así. Un señor dijo, hay riesgos al hablar. Solo los que vivimos los problemas los sabemos. Otro, sin palabras, tema delicado. Otro, gracias, pero la confianza ya se ha perdido. Otro, muy cierto, no puede confiar en nadie. Nadie, repita. Otro, hasta miedo siento nada más en pensar que voy a hablar. A estas alturas, uno ya no confía ni en su propia sombra. Otra persona, a mí me pasó algo hace años y lo sigo callando. Es fuerte, ¿no? Esos comentarios son fuertes. Con un tono más compasivo hacia el proyecto, otros comentaristas intentaron explicar las raíces de este silencio forzado. Hablaron de narcogobernadores y hasta nombraron listas enteras de políticos supuestamente involucrados. Uno dice, es obvio que los secuestros, los desaparecidos, los asesinatos, todos se vinculan con el gobierno y no hay solución. Es bastante fuerte. Otro, por décadas hemos vivido con miedo que quizá se nos haga tan normal la muerte, los asesinatos, las desapariciones, entre otras cosas. Otra persona, todos hemos vivido una de esas experiencias. Esto es profundo, ¿no? Nuestro anuncio incluyó también el detalle de que guardaríamos los testimonios en un servidor seguro, pero afuera de México. Y este dato sirvió como combustible para varias perspectivas conspirativas. Un ejemplo, algo raro pasó aquí. No entiendo cómo es que se ayudarán a esa pobre gente que ha sufrido mucho. Creo que más bien es puro negocio, charlatanería y eso de guardar información en Estados Unidos. ¿Cómo y para qué? Fuerte también. Después de que explicamos que todos los líderes de equipo y la gran mayoría de los voluntarios son locales de Culiacán y que el servidor era nada más una medida de seguridad para proteger a los datos y el anonimato de los participantes, el mismo comentarista cambió su posición y su tono. Y nos escribe, pues si es así, no me queda más que felicitarlos y espero que muchos vayan a visitarles y compartir sus historias. Otros más defendieron al proyecto también. Algunos ejemplos. Primero, en lo personal estoy de acuerdo en compartir. De hecho, lo hice el día de ayer. Es importante que se conozca el problema de desapariciones y hay que detrás de ese flagelo los invito a que compartan. Otro ejemplo. Yo te comparto. Hace 15 años espero esta posibilidad. Otro ejemplo, yo con gusto comparto mi historia y testimonio con el fin de coadyuvar para que se generan políticas públicas que nos permitan vivir en un ambiente seguro. Eso es poderoso, ¿no? Como apoyo al proyecto. Tantos comentarios que distorsionan lo que están pidiendo aquí. También otra defensa del proyecto. Y otro lo dijo más que sencillamente, gente con J, ¿no? Se trata solamente de compartir experiencias, de platicar sobre un problema en común. Y mejor que fuera del lugar donde se ha vivido, reprimido por miedo a las represalias, que bien sabemos que sí las hay. Nada que ver con acabar con la criminalidad. Hay que pensarlo como un programa para gentes que sufren la misma enfermedad. Creo que este tipo de cosas es bueno. Ánimo, mi gente, y bendiciones para todos. Buen defensor que vino del público. Pues
¿Qué importa esta historia de comentarios y negociaciones en Facebook? Pues es fuerte, pero el diálogo llegó a un nivel mejor de mejor intimidad y confianza cuando la discusión se movió de la sección de comentarios hasta mensajes privados. Muchos de los que impugnaron a nuestros motivos o expresaron sospechas sobre los fines del proyecto golpearon un tono mucho más conciliatorio después de que nosotros respondimos a sus preocupaciones específicas. Recalcamos en particular la diferencia entre una denuncia y un testimonio, en particular para apaciguar el temor de represalias. Y repetimos muchas veces el hecho de que no buscamos y no aceptaríamos acusaciones criminales en contra de ningún particular nombrado. Después de ese tipo de intercambio, muchos nos mandaron mensajes privados y seguimos con el diálogo. El gran avance en términos de reclutar participantes para compartir sus historias ocurrió cuando les ofrecimos los datos personales de uno de los líderes de equipo, como mi celular particular, por ejemplo. La lección es clara. Si quieres que alguien te comparte su vulnerabilidad, tienes que ser dispuesto a compartir la tuya. Es decir, si invitas a la conversación o el diálogo, tienes que ser dispuesto a dialogar con un público crítico en lugar de lanzar algo y esperar elogios y amplificaciones, ¿no? Es la cosa de los medios sociales. En este caso, gran parte de la respuesta inicial presumió un objeto estático, alrededor de lo cual un público podría congregar para juzgarlo en abstracto, como una obra de arte. Pero cuando nosotros nos insertamos a un lado de este objeto y dijimos, hola, nosotros hicimos esto y queremos discutir sobre sus preocupaciones, la crítica se convirtió en algo mucho más constructivo y logramos forjar nuevas relaciones. Para ser claro, nunca hicimos una promoción o venta agresiva. Eso no era el punto del proyecto. Solamente expliquemos y esclarecimos aspectos de la convocatoria y el protocolo de investigación. Los niveles de desconfianza en las instituciones son muy altos y entendemos eso. Aquí en Culiacán, y tenemos que respetar esta realidad para cambiarla. También tenemos que aprender a leerla. Cuando admitimos que no podríamos ofrecer más que la solidaridad y un compromiso a la construcción de paz en Culiacán, mucha gente se alistó al proyecto y ellos compartieron lo que nunca habían compartido antes. Quiero compartir un poco de eso, de los testimonios. Muchos de los que compartieron sus historias con nosotros habían escondido, embotellado sus historias por el estigma, la vergüenza, o por lo menos la idea de que sus conciudadanos no necesariamente simpatizarían con ellos. Les comparto nada más algunos ejemplos. Primero, una familia con un hijo encarcelado, extorsionada hasta la bancarrota para mantenerlo sano y salvo adentro de la penitenciaría. Es una historia muy fuerte. El padre es más o menos secuestrado cada semana por varios años como parte de la recolecta de los pagos. Y cuando su hijo cumple su sentencia, las autoridades no hacen nada para liberarlo y tiene que acudir a un grupo de marinos que le acompañan para recoger su hijo. Y hay más complicaciones también. Y sufre pesadillas y trastornos mentales por el resto de su vida. Por el resto de su vida. Y no había contado esa historia por el estigma. Porque sí, su hijo fue encarcelado por este estigma, a pesar de todo el sufrimiento de la familia. Otro ejemplo, un hombre gay que no hace favores sexuales para algunos narcotraficantes. Es perseguido por su propia familia y comunidad, levantado y golpeado brutalmente, pero salvado por un buchón narco. Encuentra amor, aceptación por primera vez en su vida, hasta que es victimizado por otros narcos y amenazado por las autoridades y pierde todo otra vez. Es una historia increíble, es una telenovela, trágico en partes y heroico en otras partes, pero es muy importante también a nivel de la violencia cotidiana y el papel del estigma. Otro ejemplo, un maestro de la sierra, humillado y golpeado brutalmente por un sicario quien quiere su esposa.
Después de contar lo que le pasó, un jefe del crimen organizado de la misma región, cuando intenta convencerle de quedarse, el jefe ordena el asesinato del sicario, del que quiso su mujer. El maestro sale de la sierra con su vida, pero divorciado y con una conciencia culpable, porque resulta que asesinaron al sicario. Otro ejemplo, también poderosa, experiencia poderosa. Una periodista es secuestrada y amenazada por hombres armados afuera de su casa durante una lucha entre facciones del narco. Años después, llega el jefe de una nueva unidad antisecuestros de la policía estatal para ser entrevistada en su programa de radio. Y es el mismo vato, el secuestrador. Pasan media hora juntos y solos adentro del estudio. Y él sabe que ella le reconoce y no le importa para nada. Hay muchas otras historias más y no tenemos tiempo de recontar todos, pero nosotros hemos entrevistado gente desplazada forzosamente de sus pueblos, viudas de policías caídos, madres y padres de desaparecidos, jóvenes levantados y otras más. Son testimonios poderosos y nos dan un vistazo hacia la realidad cotidiana de la violencia. Este programa de recolectar estas historias y combinado con la parte académica del diplomado es más o menos nuestro modelo. Consiste en eso. Pero ¿cómo sabemos que funciona? ¿O qué tipo de impactos hemos logrado en Culiacán, Sinaloa? Pues yo quiero describir y recalcar pues 3 ejemplos de impactos positivos que hemos hecho. El primero es la resiliencia social. En el Índice de Paz México 2016, Sinaloa ocupó el lugar 31 de las 32 entidades federales, es decir, uno de los menos pacíficos. Y por otras medidas, el estado figuraba entre los 5 estados más violentos desde años atrás y era, repito, sinónimo con la violencia del narco. Pero por este año, por el año 2021, Sinaloa ocupa el lugar 16, es decir, mediano a nivel nacional. Y a partir de junio del 2017 en particular, Culiacán ha tenido semanas enteras sin un homicidio, por la primera vez en la historia reciente. La tasa del crimen organizado ha caído 55% y hay mucho menos secuestros, robos armados y otros delitos violentos en Culiacán. Aún la violencia espectacular del Culiacanazo en octubre de 2019 no interrumpió la tendencia de baja. Después de episodios anteriores de violencia masiva, Culiacán siempre vivía una época de ajuste de cuentas, con asesinatos, desapariciones forzadas y un ambiente de terror generalizado por varios meses, ¿no? La sociedad civil se retiraba, víctimas fueron desatendidas, nubes de sospecho cayeron sobre la policía, el gobierno y los medios locales y líderes de opinión intentaron avanzar a ciegas, como si nada hubiera pasado, perdón. En 2019, sin embargo, había buena comunicación entre líderes cívicos, organizaciones sociales y policías locales. Ya se conocían, tenían sus teléfonos el uno a otro. Albergues improvisados y centros de ayuda brotaron tras toda la ciudad. Hubo una marcha de paz menos de 2 semanas después. Las universidades y otras instituciones ofrecieron terapia y otros servicios para los traumatizados. Y los periódicos locales publicaron docenas de testimonios personales para que esta experiencia traumática pudiera ser compartida y compadecida por la comunidad en lugar de quedarse en aislamiento y olvido. Como resultado de sus esfuerzos, las víctimas fueron atendidas. Había pocas represalias violentas y la confianza entre ciudadanos se reforzó en lugar de degradarse. En una palabra, Culiacán se puso más resiliente. Hay mucho por hacer y esta paz relativa depende en parte de externalidades del crimen organizado que la sociedad civil no tiene la capacidad de controlar. Sería ridículo decir otra cosa. Pero sin duda hay también una comunidad robusta dedicada a la construcción de paz que no existió en 2016.
Hay relaciones mejores y más sustantivas entre la sociedad civil y las autoridades, y el diplomado jugó un papel significativo en este esfuerzo. Fuimos un catalizador. No merecemos toda la responsabilidad o crédito por eso, pero jugamos un papel importante. Los autores del Índice de Paz citan específicamente los diplomados de paz ofrecidos por la Universidad de San Diego y sus socios locales en el éxito relativo de Culiacán. Y también citan foros organizados por la Fundación SLIM y Rotary Internacional. Nosotros participamos en eso también. En una encuesta de egresados de las 6 versiones del Diplomado de Paz, 73% opinan que el diplomado jugó un papel clave como catalizador o reforzador de estos esfuerzos locales para fortalecer la resiliencia o como un puente para tales esfuerzos. Esto es muy importante, es decir, la gran mayoría. Más específicamente, 3 de los periodistas que recolectaron los testimonios del Culiacanazo, por ejemplo, fueron egresados del diplomado, y los líderes de equipo de la versión 2019 en particular, cuando hicimos la primera Comisión Ciudadana de la Memoria Histórica. Esa sabiduría y experiencia enriqueció mucho al periodismo local. También los coordinadores de las clínicas gratuitas de salud mental, la Marcha de Paz y varias colaboraciones para coordinar la asistencia humanitaria con las autoridades fueron egresados de varias versiones del diplomado también. Estos vínculos con el diplomado, y hay muchos más, no tienen que ver ni con un contenido extra brillante, ni con un paquete de soluciones llevados desde afuera, sino con el hecho de que el diplomado crea una plataforma para apalancar recursos locales más que un curso académico convencional. Es plataforma cívica, sobre todo. Aprendimos juntos, siempre con un enfoque en cómo vamos a aplicar esta sabiduría a la construcción de paz. Entonces, este es el primer ala, resiliencia social. La segunda parte, o la segunda contribución o impacto, es el seguimiento e emprendimiento del diplomado. El diplomado de paz ha catalizado la creación de nuevas organizaciones sociales, grupos de trabajo e iniciativas adentro de organizaciones existentes, para un sentido de escala en eso. En Culiacán hemos tenido representantes de 66 organizaciones no gubernamentales, funcionarios de 36 entidades gubernamentales, representantes de todos los periódicos locales, docenas de empresas privadas y estudiantes, profesores y miembros del personal de todas las universidades locales. Algunos de los resultados de los ejercicios de diseño, por ejemplo, que forman parte del diplomado, se convirtieron en nuevas organizaciones. Hay uno que se llama Construyendo Espacios para la Paz. Hay otro que se llama Rescatemos con Corazón a Villa Juárez. Fue diseñado en el diplomado en 2017 y ha ejecutado más de 29 proyectos de educación, salud pública y renovación de espacios públicos en uno de los pueblos más pobres de Sinaloa. Se llama Villa Juárez. Es donde hay muchos migrantes y trabajo agrícola. Otros formaron grupos de trabajo. Por ejemplo, en 2017, un grupo de maestros desarrollaron un currículum o plan de estudios de paz y lo llevaron a las autoridades del estado de Sinaloa y ahora forma parte del currículo estándar para el entrenamiento de maestros. Y hay muchos otros más. Hemos creado un observatorio ciudadano, una organización que se llama Rescatemos al Tata, Voces por el Río Piaxla, eso es un grupo ambiental y muchos más. En otros casos, organizaciones particulares han mandado gran parte de su personal o grupos de su personal para explorar juntos nuevas oportunidades y perspectivas. Hemos tenido cooperativos de arte, ambientalistas, grupos cívicos, grupos que trabajan, por ejemplo, en violencia de género o cuestiones relacionadas como el colectivo de mujeres activas sinaloenses, los que trabajan con desaparecidos como los Sabuesos Guerreras y muchos otros más. Y aún adentro del gobierno hay ejemplos de eso. Por ejemplo, el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Familiar, que es del Poder Judicial de Sinaloa, ellos mandaron todo el personal para entrenar con nosotros y nos incluyeron también.
En nuestra encuesta, 88% de los participantes salieron del diplomado más optimistas sobre la posibilidad de construir paz en Culiacán. Y 86% nos dicen que conocen mejor a sus conciudadanos y tienen más empatía hacia ellos, particularmente los de otros círculos sociales y políticos. Eso es importante en un ambiente de polarización política que tenemos aquí en Estados Unidos y ustedes tienen en México hoy en día. ¿No? Hay pocos foros donde realmente podemos trascender esas barreras. Y el diplomado es uno de esos. Pues el tercer impacto es la experiencia y el aprendizaje de los participantes. Es la parte más pedagógica, más estándar, más convencional. Yo diría que en cuanto a la pedagogía del diplomado, hay 3 elementos de alto impacto. Es amplio, interactivo y aplicado, como les dije, pero hay impactos en cada uno de esos 3 niveles. Primero, en la encuesta, 77% calificaron al contenido como muy valioso y 20% como valioso, es decir, casi todos, y describen al contenido como auténtico, vasto, visionario, algo que nutre una experiencia única de sensibilización y concientización desde una gran variedad de perspectivas, ¿no? Y la idea de fondo, repito, es acercar el problema de la violencia desde una perspectiva muy amplia. Abarca historia, evolución biológica, ciencias conductuales, sociología, cultura, economía, etcétera, y con casos comparativos muy diversos, con el fin de anivelar a los participantes y estimular su colaboración. Eso es en lugar, ¿no?, de una especialización muy precisa o técnica. Es decir, el diplomado no privilegia a ninguna especialidad en particular, sino la red de relaciones entre distintas ideas y metodologías y el gran reto de buscar sinergias. A nivel académico, modelamos la conclusión general de la mayoría de la literatura sobre la construcción de paz al final del día. La paz sostenible viene de un tejido social fuerte. Es un sistema con contribuciones esenciales de todos los sectores. Entonces, hemos tenido abogados, periodistas, psicólogos, científicos, profesores, policías, empresarios, activistas, artistas, amas de casa, estudiantes universitarios, entre otros. Hay una diversidad generacional también, y por medio de edades como 40 años, con una gama entre 18 y 78. Y en la encuesta, 70% de los participantes dicen que formaron nuevas amistades personales y vínculos profesionales en el diplomado. Muchos de los comentarios recalcan la importancia de compartir perspectivas más complejas y diversas sobre la violencia que las de la nota roja o la cultura popular, y de visibilizar esfuerzos locales ya trabajando para la construcción de paz en el mismo entorno, es decir, sus propios vecinos y conciudadanos. Como les dije, cada versión del diplomado incluye un proyecto aplicado, y eso es muy popular con los participantes. Los participantes señalan en particular la oportunidad de platicar con sus conciudadanos en el contexto de un estudio formal, con una experiencia transformacional de sensibilización. Hablan del poder del cuaderno y del protocolo de investigación para estructurar conversaciones difíciles. Valoran la oportunidad de escuchar de viva voz quienes han experimentado directamente el problema y el cambio de perspectiva que viene con una ética de no juzgar. Perdón. En 2019, después de la primera versión de la Comisión Ciudadana de la Memoria, después de terminar con el proyecto, en la encuesta, 97% de los participantes opinaron a favor de crear una comisión de verdad independiente del gobierno. Es decir, es una experiencia copiable y aplicable a otra escala. Hay crítica constructiva que viene también de los participantes, es importante reconocer eso. Varios participantes quieren seguimiento más formal con los que comparten sus testimonios, particularmente en cuanto a la salud mental y la creación de una versión pública de los resultados.
que no hemos hecho por el riesgo a los participantes, pero estamos innovando en eso y vamos a hacerlo. Son prioridades importantes para la próxima versión del diplomado. Entonces, para concluir, el diplomado de paz ha tenido buenos resultados en Culiacán, particularmente en cuanto a la resiliencia social, el emprendimiento de nuevos proyectos e iniciativas y el aprendizaje continuo de la comunidad de participantes. Pero también el éxito es frágil y Culiacán no puede ser una isla. No importa si baja la violencia en Culiacán o en Sinaloa y hay una explosión de violencia al mismo tiempo en Baja California o Sonora o ahora en el corredor de Guanajuato, Zacatecas. No puede ser una isla. Entonces, para nosotros es la hora de hacer este trabajo a escala más grande y en otros lugares. Y les invito a colaborar en este proyecto. Si quieren saber más sobre esta colaboración, que se llama Proceso Pacífico, yo comparto con gusto un vínculo a nuestro nuevo sitio de web. Es procesopacifico.org. Es muy sencillo. Y más inmediatamente, les invito a compartir sus comentarios y preguntas sobre el proyecto. Es para mí un proyecto de vida, no es más que profesional. Estoy dedicando toda mi energía y el resto de mi carrera a este trabajo si sea necesaria, pero necesitamos colaboradores, necesitamos otros pensadores, ideas y pensar en voz alta sobre este problema o no lo vamos a resolver. Entonces, les doy muchísimas gracias por su paciencia. Estoy hablando en español y pues soy gringo, no es mi lengua nativa y gracias por su paciencia con eso. Y gracias otra vez por la gran invitación de la Universidad de Xochicalco de compartir con ustedes y les invito a dar sus comentarios o lanzar sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Mead, por esta presentación. Y a continuación abrimos espacio para las preguntas. Aquí ya tenemos algunas de ellas del público. Me voy a permitir darle lectura. Una de ellas es, respecto a los proyectos de arte que mencionó, que se han implementado, ¿qué impacto tuvieron en la población? Es una buena pregunta. Yo creo que hay varias experiencias con eso. Yo creo que los proyectos de Recuperarte, que es el proyecto que mencioné específicamente, han tenido alto impacto en los barrios y colonias más afectadas por la violencia en Culiacán, en el sentido de dar a los jóvenes un sentido de pertenencia, porque es un proyecto muy interesante, porque hicieron proyectos de arte pública sin permiso. Es decir, los primeros proyectos fueron grafitis, ¿ok? Sin permiso. Pero ahora tienen fondos el municipio. Y es un grupo muy bien establecido y dan talleres de arte público, han creado murales, también y otras artes para recuperar espacios públicos. Algunos son estaciones de autobuses, por ejemplo, o lugares en donde hay un lugar para esperar el autobús o un lugar que tiene nada más un árbol, pero es un espacio verde bien pequeñito, pero han tratado de recuperar esos espacios para que sirvan mejor a esas comunidades. Y hay otros que son más grandes. En la clausura del 2018, por ejemplo, hicimos un festival de paz e invitamos a todos los artistas de Culiacán y los músicos en particular para tocar. Hicimos y fue gratis y abierto al público en el Parque Las Riberas y vinieron como 1,000 personas. Y entre los actos musicales, presentamos los sabuesos guerreras, presentamos madres de desaparecidos, como las rastreadoras del Fuerte Sinaloa vinieron, por ejemplo. Hicieron una presentación con dispositivos, muy sencillo, historias de sus hijos, enfrente de ese público. Y fue impactante. Muchos nos acercaron para participar en la próxima versión o para juntarse a apoyar a estos grupos, ¿no? Entonces, hay muchas funciones, pero la cosa es que es poderoso
para reclutar a la gente y también para ampliar la participación. Es una preocupación mía. No queremos un movimiento de derechos humanos solamente para especialistas, aunque soy especialista. Queremos participación de todo el público. No funcionan sin eso. Excelente. Creo que el modelo en Colombia da resultado en ese espacio de las artes, ¿verdad? Si mal no recuerdo. También tenemos otra pregunta por aquí de Martín Zavala Núñez. Él comenta cómo puede afectar la construcción de paz y los derechos humanos a las comunidades fronterizas el fenómeno actual de la migración. Es muy importante porque en la frontera tenemos dos fenómenos simultáneos. Hay el mismo fenómeno del narcotráfico y la violencia que crea todo eso, si sea narcomenudeo o si sea para el mercado internacional. Entonces, Tijuana tiene eso, tiene los dos lados de eso. Pero también, cuando estudiamos la violencia, ser migrante o no ser ciudadano o ser desplazado de su lugar de origen, aun si sea mexicano, o mexicana, es uno de los vectores de la vulnerabilidad más fuertes. Es decir, son más vulnerables a la violencia. Y eso aplica a los refugiados, a los migrantes internos y a los desplazados. Y el nivel de desplazados en México es tremendo, ¿no? Oficialmente tenemos un número que es como 350,000, algo así, pero eso tira mucho a las comunidades enteras que han salido porque han hecho demandas como comunidades. Hay muchos, todos conocemos a alguien que ha salido de Culiacán o de Tijuana o otro lugar de México por amenazas. Ellos son desplazados también y son muy vulnerables a la violencia. Entonces, el gran reto en la frontera es que tenemos estos dos tipos de violencia simultáneamente y sobrepasan, pero también son fenómenos distintos. Lo que vamos a hacer en Proceso Pacífico es que vamos a llevar a cabo una versión del diplomado con una Comisión Ciudadana de la Memoria en Tijuana, pero también vamos abriendo un nuevo proyecto que es una versión migrante del mismo programa. Y vamos a viajar en donde están los migrantes. Entonces va a ser flotante. Vamos a Tapachula, vamos a la Ciudad de México, vamos por toda la ruta de migración y también vamos a visitar con gente desplazada. Hemos hecho eso en Guamúchil y en Culiacán, Sinaloa, y vamos a hacerlo en otros lugares también para poder incorporar por lo menos los testimonios de esa gente tan vulnerable para hacer su contribución a la historia cotidiana de esta violencia. Porque es fuerte, es muy fuerte. Y adentro de esas comunidades de migrantes, la única cosa que agrego a eso es que hay todo tipo de gente de desplazamientos. Hay desplazamientos en Michoacán y en Sinaloa que parecen ser de narcotraficantes que vinieron al pueblo y echaron toda la gente, pero también tienen que ver con la explotación de minerales o de árboles u otros recursos naturales o megaproyectos también, en el sur de México en particular, pero en la sierra también. Entonces, una gran mezcla de fenómenos y es muy importante visibilizar a esta parte de la experiencia de la violencia o no vamos a trabajar con datos correctos. No podemos excluir y yo voy a hacer mi propio esfuerzo para visibilizar, pero necesitamos muchos esfuerzos. Muy bien. A propósito del diplomado, aquí mismo también comentan, nadie preguntan si el diplomado, ¿han contemplado realizar el diplomado internacional en la construcción de la paz de manera online? No, yo desafortunadamente en esta versión no. Tenemos muchos contenidos que vamos a poner en línea o hacer virtualmente, pero hasta este punto he rechazado el modelo puramente online. Hay otros diplomados muy buenos que están en línea, como hay un diplomado gratis de la Fundación Carlos Slim, por ejemplo. Es muy bueno. Pero la cosa es que la parte nuestra, la parte única, es que es plataforma cívica más que un curso. Y lo que hacemos en conjunto es más importante que el contenido del curso. El contenido es importante, crea un vocabulario compartido y hay otras ventajas de eso. Pero la experiencia de estar juntos
y hacer un proyecto juntos. Esto realmente es el corazón del diplomado y queremos mantener eso. Pero digo también que vamos a poner mucho más información que va a ser disponible públicamente en línea y gratis también. Vamos a lanzarlo por todo el mundo. Pero hay algo importante en la parte presencial y en la parte colaborativa y realmente no hemos desarrollado una opción que tiene ese nivel de participación en línea. También, finalmente yo diría que yo tengo un sentido de cansancio sobre los programas en línea porque hay una multitud y yo, por mi parte, yo quiero regresar a la parte presencial con urgencia. Sí, hay muchos estudiantes que sí lo desean. Por aquí también nos comentan si nos puede compartir el enlace a proceso, así dice pacifico.org. Claro que sí. Esa es una. Sí. Hay otra pregunta que dice, ¿qué factores o valores considera que influyen en el reforzamiento de la construcción de paz a manera individual? Ahí está el vínculo correcto, ¿no? Proceso pacífico, la segunda. ¿Puedo repetir la segunda parte de la pregunta o la pregunta? Disculpe, estaba teclando. Muy bien. ¿Qué factores o valores considera que influyen en el reforzamiento de la construcción de paz a manera individual? Pues hay muchos. Yo creo que la empatía, el reconocimiento de la experiencia de otros. Creo que la integridad es muy importante como valor en eso porque no puedes prometer algo y eso no es mercadotecnia, ¿no? Estamos jugando con las vidas de las personas, de las cosas más sagradas en sus vidas también. Pero por otro lado, yo rechazo la importancia de los valores en los currículos de la construcción de paz. No porque tengo malos valores, no sé, pero porque hay un enfoque, hay muchos diplomados, por ejemplo, en valores o programas a nivel estatal en particular, pero a nivel federal en México también, cuando dan fondos para educación para la paz, pues eso es muy típico. Vamos a hacer un diplomado de valores para los jóvenes. Pero la cosa es que para mí es totalmente inadecuado, pero también es un diagnóstico malo del problema. No tenemos una crisis de violencia porque los jóvenes no se portan bien. Sería de rico decir eso, ¿no? Culpamos mucho a los jóvenes y damos responsabilidad a los jóvenes para arreglar todo y no están en posiciones de poder. Entonces, yo no hago valores y no hago programas exclusivamente para jóvenes también. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la culpa. Son nosotros los viejos que tenemos la culpa por eso y debemos dedicarnos a resolverlo. No es que voy a excluir a los jóvenes. No, nada de eso. Pero yo creo, me gustaría poner los jóvenes en la misma mesa con los empresarios, con los funcionarios, con los líderes de ONGs y todo eso, para que puedan compartir su experiencia y para que cuando desarrollen algo interesante, estén en una mesa con gente capacitada, con los recursos para hacerlo, para que no sea sueño, sino diseño. Y esto es muy importante para mí, porque yo creo que es una respuesta muy típica del Estado. Sí, tenemos que educar a los jóvenes para que se porten mejor. Basura para mí. Y también la otra cosa es que hay muchos cursos que enfocan mucho en el, ¿cómo decirlo?, el automejoramiento, ¿no? Como vehículo para la construcción de paz. Y la cosa es que hay muchas habilidades y hay mucha educación buena adentro de eso, a nivel individual. Pero la cosa es que la violencia no es un asunto individual. Es absolutamente un fenómeno social y debemos acercar al problema como problema social con soluciones sociales. No hay solución individual a eso. Bueno, retomando esa idea, doctor, recuerdo cuando daba clases en preparatoria, me reclamaban algunos maestros, mira, tú que das clases de ética, ¿cómo se está portando el alumno?
como si la clase de ética fuera un car wash que ya mágicamente cambia el estudiante, ¿verdad? Entonces, comparto. Tenemos una reflexión aquí muy interesante. Dice, muy interesante abordar este tema que es de reflexión a nivel mundial. Felicidades por su ponencia. Saludos desde Ecuador. Hay uno también acá Está de bien. Venezuela. Yo tengo una pregunta, doctor, y esta es a manera muy general, retomando la idea final que usted nos comentaba. Hace años, hablando del año 2000, se hizo en México un trabajo auspiciado por la OCDE acerca de lo que es el promover la cultura de la legalidad. Fue algo que se implementó en la currícula desde básico, también a medio superior, y eso trajo como un resultado, tal vez por los propios fondos que se invirtieron en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, específicamente en la oralidad. Y eso trajo un resultado. Sin embargo, creemos que esto no ha sido la solución o falta mucho tiempo, fue un primer paso. ¿Cuál sería para, ahora sí que en la academia, qué trabajos tendríamos que hacer en la academia para fomentar esta participación de los derechos humanos en relación a la paz, sobre todo en la violencia que estamos viviendo? No nomás el caso de Culiacán esto es, pero aquí en Baja California, en todo México, lo estamos viendo. Entonces, como academia, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería el paso que tenemos que continuar? No, yo estoy de acuerdo. Yo recuerdo muy bien todas las becas porque había una gran cantidad, cantidades fuertísimas de dinero bajo ese proyecto. Eh, yo creo que, y no estoy en contra del sistema oral, de juicios orales y todo eso. Yo creo que le falta mucho el entrenamiento, particularmente de los defensores y otras cosas, pero creo que toca una parte muy específica del problema, y el problema es muy grande. Y yo diría para los académicos, para los investigadores y para todos que quieren contribuir a un mejoramiento, una resolución a este conflicto, lo que tenemos que hacer son realmente tres cosas. Primero, tenemos que documentar la parte cotidiana de eso, como les dije. Necesitamos más estudios cualitativos de cómo es y realmente medir la calidad. Y es muy sencillo en el sentido de que la violencia nos acalla y nos aísla. Y requiere pues esfuerzos semipermanentes, ¿no? De empujar y empujar, y invitar y invitar y invitar la participación para romper con ese silencio y aislamiento. Segundo, tenemos que pensar en sistemas, porque el narcotráfico y los mercados ilícitos detrás de gran parte de la violencia no son tan sencillos, son bien agregados también. Y tiene que ver con el funcionamiento de la economía. Y estamos a nivel mundial en una transición económica bien grande. Si vamos a salir de la economía del carbón hacia nueva economía, pues estamos en una época crítica de cambio socioeconómico. Y tenemos que poner la violencia en este contexto. Y repito, por ejemplo, en estudiar el desplazamiento forzado en México. He hecho un montón de entrevistas personales y estudios de pueblos enteros desplazados. Y ahí la superficie. La superficie es, pues, tal grupo de narcos atacó al rival y los rivales echaron todo el pueblo. Pero detrás de todo eso hay otros intereses. Hay muchas otras preguntas. Y no estoy planteando teorías de conspiración sobre el Estado mexicano o los empresarios. No es nada de eso. Pero es cómo funciona adentro de la economía. Porque pues, por ejemplo, en Estados Unidos es muy mal entendido el papel del narcotráfico, en particular en México. Un estimado del valor del narcotráfico sería como 18,000 millones de dólares. Es bastante grande como mercado, pero si estudiamos a la economía mexicana, es bien pequeña. Disculpe. No, es la tercera parte del turismo. Es menos que la mitad de la industria automotriz. Y la agricultura en México es como 44,000 millones de dólares. Entonces, no es todo México. Sería ridículo decir que es toda la economía. Pero ¿por qué persiste? Porque México es un país exitoso económicamente.
y es muy difícil abogar por cambios que ponen en riesgo a este éxito. Es un prejuicio del status quo. Es problema de un país rico, no problema de un país pobre. Tenemos que pensar en eso y hacer nuevos incentivos hacia el cambio para los que son los beneficiarios del sistema. Y no estoy hablando de políticos corruptos ni empresarios con conspiraciones con tal narco. No, no, no. Solamente los que tienen grandes intereses. Para decir que sí, podemos proteger. Hay una economía mejor que les espera si quitamos eso. Que queda obvio, pero ¿cuál es el primer paso o el segundo paso? Nadie sabe, porque no estamos pensando sistemáticamente sobre eso. Estamos pensando con policías y narcos, o militares y narcos, o una economía negra en Sinaloa o en la frontera. No es así. Hay que pensar sistemáticamente sobre esa economía que tenemos y la economía que queremos y la sociedad que queremos. Hay que empezar así. Y tercero, y muy brevemente, tenemos que pensar también en los movimientos sociales y qué significa la participación política, porque ha cambiado. Es la buena noticia. Es que ha salido en México en los últimos como 5 o 6 años una explosión de actividad política. Y la gran mayoría de esa actividad política no es por los partidos políticos, sino por movimientos sociales, colectivos, movimientos a nivel ciudadano. Eso es increíble. Dejar una huella transformacional. Pero esa gente ya está en sus inicios y también es muy interesante porque la mayoría de los participantes son mujeres, ¿no? Y son actores políticos por accidente, porque desaparecieron a su hijo o algo así. Pero tenemos que aprovechar de ese ánimo de participación cívica para hablar de una manera sistemática de eso también, de la política, de la estructura de la política y la participación ciudadana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su participación. A continuación, haremos entrega de un pequeño y significativo reconocimiento para usted, doctor. Me permito compartirlo. Hacemos arte de magia. Voy a ponerle la mano aquí. Carlos. Está bien. Muy bien. No sé si ahí se esté viendo. Sí, no, lo veo muy bien. Ok, perfecto. Dice, Universidad Xochicalco otorga el reconocimiento a doctor Everard Mead por su conferencia La construcción de paz y los derechos humanos a nivel ciudadano. El caso Culiacán, Sinaloa, Ensenada, Baja California, a 17 de noviembre del año 2021. Firma doctora Nancy Rodríguez Pondit, coordinadora de investigación y que se encuentra aquí presente. Muchas gracias, doctor, por su participación y próximamente solemos llegar de otra vía, ojalá sea presencial. Perfecto, sí. Muchas gracias, fue un honor, gracias por la invitación y por la participación y los buenos comentarios y preguntas del público también. Muchas gracias, doctor. Le estaré haciendo llegar vía correo electrónico su reconocimiento y sí, espero pronto poderlo hacer de manera presencial. Muchísimas gracias por su tiempo y disposición para estar con nosotros y esperemos verlo pronto por acá con nosotros en nuestros campus compartiendo sus experiencias. Muchas gracias, ¿no? Nos vemos de pronto. Gracias, doctor. Al público en general los invitamos a las siguientes 2 conferencias magistrales de este segundo día, el cual son a las 17 horas, tiempo de Baja California, tiempo del Pacífico, que es la importancia de la investigación de mercados internacionales a cargo del doctor Herbert Seiter, del Tecnológico de Monterrey, Austria, México. Y a las 19 horas tenemos la siguiente conferencia, ¿para qué hacer investigación? A cargo del doctor Javier Pérez Robles, del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California, México. Muchas gracias por su presencia y nos vemos por la tarde. Gracias. Gracias a todos.